Montserrat González Beltrán y hoy, 11 de junio de 2019, estamos en la secundaria de Culiacancito para entrevistar al profesor Eulalio para el proyecto de historia oral de la secundaria. ¿Podría presentarse? Mi nombre es Eulalio Rojas López, nací en el año 1955, 12 de febrero, aquí en Culiacancito precisamente. Sus estudios de kinder, de primaria. Bueno, mis estudios son primaria, la realicé aquí en Culiacancito, en la Escuela General Ernesto Zaragoza. La secundaria, fui de la primera generación de esta escuela. Ahí en la primaria, ¿recuerda alguno de sus maestros? Sí, la profesora Otilia Camacho, al profesor José Millán Lizárraga, al profesor Larios, al profesor que era director de la primaria, Julián Gutiérrez, a la maestra de sexto año, que fue la última que me impartió clases, la maestra Lourdes Perea, y algunos otros más que no, ahorita no. ¿Los castigaban? Pues en ese entonces era más estricto, ¿no? Era un poco más estricto y nos hacían ciertos correctivos, ¿no? Pero no llegar así a castigarnos drásticamente. ¿Qué maestro tiene más presente de la primaria? De los que tengo más presentes, pues está el profesor Julián Gutiérrez, el profesor Millán y el profesor Larios, son de los que más. A Julián Gutiérrez, ¿por qué lo recuerda? A Julián Gutiérrez lo recuerdo porque era un maestro, era director de la escuela, era muy estricto, tenía una disciplina muy fuerte y nos hizo, en mi caso, yo jugué mucho voleibol y a él le gustaba, le encantaba y me buscaba siempre para que estuviera en la selección de la escuela y eso es uno de los recuerdos que tengo de él. ¿Los 6 años estuvo aquí? Los 6 años que yo estuve aquí en la primaria, estuve desde primero hasta sexto año. ¿Y ya que salió? Ya que salí, se abrió la escuela secundaria esta escuela. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Escuela Secundaria Popular Emiliano Zapata. ¿Y qué maestros recuerda? De los maestros que recuerdo ahí en esa escuela fue al profesor Rodrigo Rafael Vega Zazueta, uno de los fundadores precisamente de la escuela, a Esteban Torres, el maestro de inglés, José Cervantes, él nos daba matemáticas, el profesor Pilar Alvarado, él nos dio biología, Norma Zazueta nos daba español, José Luis Moreno también nos daba español, en tecnología nos daba Javier Cervantes. ¿A quién más recuerdo? Ya le dije al profesor Millán. Millán, ¿cómo se llama? José Millán. ¿Él qué daba? Él nos daba geografía. ¿Educación física quién nos daba? ¿Mande? Educación física. Educación física nos daba un maestro de Culiacán, recuerdo su nombre nada más, Armando, pero no recuerdo sus apellidos. Sí. ¿A qué taller entró usted? ¿Había talleres? No, nos daban así en general. Daba educación física, pues nos daba estilo pentatlón, era duro, muy duro. Nos hacía saltos mortales en la plazuela, en el piso, y estaba pues muy rústico el piso, ¿no? Y andábamos todos, a veces raspados. Nos llevaba corriendo desde aquí hasta el río y nos traía corriendo. Allá hacíamos varios ejercicios. Salto del tigre, salto de campana, era de estilo militar. ¿Qué compañero recuerda ahí de usted
de la secundaria? De los compañeros que estuvimos en la primera generación de la secundaria, pues recuerdo varios, casi todos los recuerdo, los tengo aquí anotados. Anoche los estuve sacando y bueno, ¿quiénes fuimos? Pues está Berenice Aguilar. Berenice Aguilar es la mamá del que es conserje, no sé qué es el muchacho, prefecto, no sé qué es. Ah, sí. Jorge. Ella. Creo que se llama Jorge. Rosario Román, Amada Llanes. Amada Llanes es la que ves allá, la pasó en un estanquillo que está ahí. Su hermana Beatriz, Francisca, que falleció cuando ella estaba estudiando. Hilda Báez, Trinidad Peñalosa, María de Jesús Osorio Félix, Berta Moreno, Guadalupe Insunza, Adela Zazueta, Marta Meraz, Elsie Ponce, Guadalupe Salinas, Olivia Salinas, Daniel García, Armando Chaides, Emilio Zazueta, Ventura Zazueta, Ignacio Estrada, Agustín Dueña, Miguel Ángel Morietti, Heriberto Sobampo, Jesús Ibarra, Carlos Meraz, Ascensión Sañudo, Guadalupe Sáenz, Ascensión Ibarra, Jesús Cervantes, Carlos Valenzuela, Miguel Insunza, Leticia Bernarda, Castro. Había un muchacho que se llamaba Horacio, no recuerdo sus apellidos, otro era Cuadras, recuerdo su apellido, su nombre no, y Delfonso León Insunza y Roselén Ortiz, uno de los compañeros que estuvimos, más o menos iniciamos la escuela con unos 40 compañeros. ¿Le dio clases a usted, Rodrigo Rafael? Rodrigo sí me dio clases. ¿Qué le dio él? Me daba química. ¿Cómo enseñaba? Pues era un tipo bastante sencillo. Era una persona que le interesaba mucho que uno aprendiera. Él decía aprender a aprender. Y era muy bueno, pero sí tenía mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha inteligencia para trabajar la docencia. ¿Escribían en pizarrones de esos grandes? Sí, utilizaban los pizarrones, con gis todavía en aquel entonces. ¿De colores? ¿Había gises de colores? Gis blanco. Blanco. Sí, gis. ¿Y con qué borraban? Cuando nosotros iniciamos la secundaria, la iniciamos en el edificio donde está el Centro Cultural. Era un edificio que estaba destruyéndose, se estaba cayendo. El techo, pues prácticamente mirábamos el cielo, mirábamos las estrellas. No había butacas, no teníamos asientos. Estábamos parados así alrededor de una mesa, escribiendo parados. Y otros en las ventanas apoyándonos. Y el pizarrón de aquel entonces, cuando nosotros iniciamos en la escuela, era un pizarrón de triplay de 1 metro cuadrado. Ya muy viejito. Y ahí es donde escribía el maestro. Hacía malabares para dar su clase. Secundaria, dice. Y había primero, segundo y tercero. Cuando iniciamos con primero nada más. ¿Y de qué edades eran los muchachos? Pues cuando iniciamos la secundaria ya la mayoría éramos ya grandes, porque había estudiantes que se habían quedado, unos que habían intentado ir a Culiacán y que no pudieron seguir estudiando, y otros que de plano no entraron a estudiar y nos alcanzaron los años. Y ya cuando entramos a la secundaria ya estábamos grandes, ya teníamos entre 14, 15, 16 años, otros hasta 17 años. ¿Ya cuando terminó usted la secundaria, a dónde se va? Cuando terminó la secundaria, nosotros fuimos muy influenciados por la planta docente, porque todos los maestros que nos daban clases eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otros eran de la Normal. Y ellos influyeron mucho en nosotros para que nos fuéramos incluso ellos nos inscribieron en la preparatoria Emiliano Zapata de la UAS y la prepa central. ¿Cómo estaba la Zapata? La Zapata estaba en el edificio central de la universidad, que está por las Rosales, ahí estaba. ¿Y la central pues más adelante? Y la central estaba hacia el lado del malecón. Y ellos, prácticamente ellos nos inscribieron ahí, por grupos así, por grupos de personas los llevaron aquí, se van a quedar y ustedes se van acá. Entonces empieza el primer año allá en aquel edificio, ¿y el segundo año? El segundo año y tercero lo terminamos ahí en el edificio. Ah, ya.
Sí. ¿Y entonces en qué año empiezan aquí? Aquí nos trasladamos, bueno, se empezó a gestionar este edificio, este terreno donde está este edificio era el parque de béisbol de Culiacán. Aquí se jugaba fútbol y béisbol. Entonces se empezó a gestionar ante la sindicatura y el comité de desarrollo para que nos lo donaran para hacer el edificio para hacer la escuela secundaria. Y se logró que nos lo donaran y se empezó a construir esta ala donde estamos ahorita, cuatro salones, y por aquí empezamos, pero eso fue en el año de 1974, 75 más o menos. ¿Usted en qué generación estudió entonces la secundaria? En la secundaria estuve en la generación del 71 al 74. Y entonces el otro ciclo se vienen para acá los otros alumnos. Sí, yo salí de la secundaria y empezábamos a tramitar todo esto. Y cuando yo salgo de la secundaria y me voy a estudiar la preparatoria, yo solicito que me den oportunidad de trabajar como maestro. ¿Estando en la prepa? Estando en primer año de prepa. Desde entonces empecé a trabajar como maestro aquí en la secundaria. ¿Cómo fue que lo solicitó usted? Pues como en ese entonces no se pagaba, era popular y había necesidad de que hubiera gente que viniera a trabajar impartiendo clases, pues yo les dije yo quiero trabajar porque me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho y me gusta la docencia, sobre todo matemáticas. Yo empecé trabajando en primer año de secundaria en la materia de matemáticas. Y pues solicité la oportunidad esa y me dieron y trabajé a partir de ahí. ¿Dónde lo solicitó? Pues en ese entonces le solicitábamos al que era director, Rodrigo. Sí. ¿Y qué otros compañeros estaban cuando usted empezó? Trabajando la docencia. Estaba Daniel García, estaba Ignacio Estrada. Trabajamos, fuimos alumnos de la secundaria y después regresamos a trabajar como docente. ¿Y qué materia daba? Ignacio trabajaba la materia de civismo, historia, algo así trabajaba. ¿Y Daniel? Daniel trabajaba la materia de biología. Él es ingeniero agrónomo. Mientras usted está en la prepa, da clases aquí. Mientras yo estudiaba la prepa, daba clases. ¿Cuánto ganaba la hora? No nos pagaban. Era por cooperación, no teníamos sueldo. A los años, como a los 3, 4 años de estar trabajando, nos empezaron a pedir una cooperación a los padres de familia. Y nos pagaban a 10 pesos la hora, me parece. Y ahí nos ayudaban para los camiones, nada más. ¿Usted vivía aquí? Yo vivía, mi casa estaba como a 5 kilómetros de aquí, en las parcelas Elidades. De allá venía yo. ¿Iba y venía en qué? A pie. Sí, ya a pie me iba desde aquí y me venía, y a veces hasta 2, 3 veces en el día iba y venía. ¿Y en qué momento estudiaba? En la mañana temprano, a las 7 de la mañana entraba a la prepa y salíamos como a las 12, 1 y me venía y trabajaba aquí en la tarde. ¿Qué turnos había aquí entonces? Era en la mañana y en la tarde, había turno. ¿Y a Culiacán, a la prepa, en qué se iba? ¿En camión? En el Culiacancito. Sí, en los camiones. Eran rutas de La Palma, Culiacán. ¿Dónde tomaba el camión? No había estos minibuses. ¿Vale? ¿Dónde los tomaba? Aquí en la carretera, aquí en la salida. ¿Y cómo era su práctica, digamos, la primera semana que empezó a trabajar? ¿Cómo fue? Cuando empecé a trabajar... ¿En qué año, en qué ciclo? Fue en el 75 más o menos, cuando empecé a trabajar, en 1975.
pues empiezo con las matemáticas y pues yo me esforzaba porque pues fuimos maestros empíricos, no estudiamos la carrera de docentes. Y pues me esforzaba en preparar mis clases de acuerdo a la experiencia que había tenido, lo que yo había aprendido, tratando de buscar mejorar algunas cosas que yo veía en los maestros, porque también fueron empíricos. Los maestros que nosotros tuvimos fueron estudiantes de profesional, ellos venían a hacer el servicio social. Entonces, pues tratando de aprender de ellos, de retomar un poco de lo de ellos e ir mejorando un poco, donde yo consideraba que el estudiante tenía que reforzar ese conocimiento. Los temas que usted abordaba en clase, ¿dónde los miraba? Tenía un libro de matemáticas, recuerdo su autor, Arquímedes Caballero, uno de los libros más viejitos que había, y sobre eso, ahí me basaba. Incluso, pues, que yo recuerde que tenía algún programa para manejar mi materia, nos íbamos guiando con el libro. ¿Y en dónde concentraba la calificación? Las calificaciones las concentrábamos en las libretas que nosotros teníamos. A veces elaboraban ellos listas de asistencia y ahí nos íbamos manejando. Había una dirección. Estaba una oficinita, me parece que esta era. Aquí es donde estaba la dirección, había una secretaria. Y ahí es donde nos concentrábamos y ahí entregábamos calificaciones y recogíamos listas de asistencia. ¿Hacían homenajes? Homenajes, sí hacíamos homenajes. Los lunes hacíamos homenajes. Y es que en ese entonces, cuando iniciamos la secundaria, había mucha oposición en el pueblo a que se iniciara la escuela secundaria. Y había la oposición porque se manejaban muchas cuestiones políticas. Se decía que los estudiantes y los maestros, que estaban aquí trabajando, pues eran de la universidad y eran revoltosos, eran del movimiento aquel del 68 y parte de todo eso. Ustedes decían aquí, no, es que son grillos, todos esos son grillos y ¿qué le van a enseñar a los hijos de nosotros? Entonces, tanto el síndico, el comité de desarrollo, gente representativa de la comunidad que estaban en contacto con los partidos políticos, principalmente el partido del poder en aquel entonces, pues se oponían a que esto no se diera porque era algo que iba a dañar. Y recuerdo Rodrigo pues decía mucho, no, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que los jóvenes que salen de la primaria y no tienen oportunidades de estudiar, tengan un espacio para estudiar, continuar estudiando. No es posible que tantos jóvenes que se nos queden aquí y sin hacer nada. Entonces, él fue uno de los pioneros aquí, junto con Eleazar Salinas Olea, que fue un tipo que también le puso muchas ganas. ¿Dio clases aquí en Eleazar? Eleazar dio el primer año, cuando inició la escuela. Él fue uno de los fundadores de Eleazar Salinas Olea. Desafortunadamente, él tuvo que salir del país en aquel entonces, porque el gobierno estaba muy duro contra la gente que traía ese tipo de pensamiento y él tuvo que salir de aquí. No sé si salió de México o se fue a otros estados de la República. No recuerdo. Aparte de él, ¿quién más tenía, digamos, ese pensamiento como lo nombró usted? Aparte de Eleazar. Como Rodrigo Vega. ¿También él? Pues la mayoría de la gente, la mayoría de los que iniciaron aquí eran jóvenes estudiantes con ideas muy revolucionarias. E incluso ellos iniciaron una biblioteca aquí en Culiacancito. Eso fue como en el 70 más o menos. 70 o 69, por ahí iniciamos, yo también andaba en la labor. Iniciamos una biblioteca para los jóvenes, para los que tuvieron la oportunidad de estudiar. Y pues eran varios jóvenes. La gente de aquel entonces tenía formas de pensar muy positivas. Para mí fue muy positivo porque pues impulsaron la secundaria.
En las clases no se hablaba así de temas así como dice usted del 68, de lo que pasaba en las políticas nacionales. Sí se hablaba, se daba información sobre lo que estaba sucediendo en la universidad, lo que estaba sucediendo en el país, los movimientos en México del 68, todo lo que había sucedido, lo que estaba pasando y cómo el gobierno reprimía a la gente. El gobierno no quería que la gente despertara, no quería ese tipo de opiniones y por eso era perseguido la gente esa que luchaba. Yo recuerdo una frase de Rodrigo, me quedó bien presente eso. Él decía que la ignorancia mata al hombre y a los pueblos. Por eso decía hay que matar a la ignorancia. Y ese era uno de los pensamientos de él. Y otro pensamiento de él era, si vemos a nuestros enemigos muy grandes, muy altos, es porque estamos de rodillas. Levantémonos y vamos a estar a la misma medida. Otra forma de expresión que tenía. Cuando terminó usted en la preparatoria, ¿sigue estudiando? Termino la preparatoria y me voy a la Escuela de Ciencias Químicas de la UAS. ¿Ahí en el Edificio Central también? Estaba ya en Segovia, Ciudad Universitaria. Sí, me inscribo en la Escuela de Química, precisamente todavía influenciado por la cuestión de Rodrigo y sus hermanos también fueron químicos. Entonces eso nos llevaba a nosotros y a mí me condujo eso hacia allá, a seguir como seguir la trayectoria de ellos. Sí, yo me inscribí en la Escuela de Ciencias Químicas. Ahí en esa escuela se llegó a hablar así sobre política en algún momento, ahí en los pasillos, no sé. ¿Cómo? Y le pregunto, ¿se llegó a hablar de política ahí en la Escuela de Química? Sí, en aquel entonces se manejaba mucho la cuestión política, había muchos grupos. Estaban los Iskras, estaban los Chemones, algo así. Había varios grupos. Sí. ¿Continuó usted dando clases aquí? Yo trabajé aquí hasta... Nosotros fuimos los luchadores para que esta escuela se incorporara el gobierno del Estado, que el gobierno del Estado absorbiera los costos de la escuela, la planta docente. Luchamos nosotros, recuerdo en aquel entonces, luchábamos porque esta escuela fuera una escuela secundaria técnica agropecuaria, precisamente porque el lugar en que estábamos enclavados. Culiacancito era elegido piloto a nivel nacional, colectivo, y se sembraba mucha hortaliza aquí, mucha hortaliza y era muchísimo el trabajo que había aquí. Entonces nosotros en ese momento, tratando de aprovechar esa coyuntura, planteábamos al gobierno del Estado de que esta escuela fuera una escuela técnica agropecuaria por el lugar que nos encontramos. Pero no se dio, nos dijeron que estaba en el Recoveco, que estaba otro no sé en qué parte, todos estaban muy cerca, entonces se hizo la Escuela Secundaria Federal. Y cuando se federaliza la escuela, que fue como en 1980 más o menos, 80-81, pues prácticamente los que estuvimos luchando porque esta escuela fuera eso, pues vámonos, ustedes no nos convienen, ustedes son de otro tipo, harina de otro costal. Entonces, ya la escuela preparatoria ya tenía como 2 años funcionando, entonces nos fuimos a la prepa. ¿Usted se fue a trabajar a la prepa? Sí, la prepa duró como 1 año sin funcionar, porque no tenía suficiente alumnado. ¿Dónde estaba? En el edificio donde empezamos la secundaria. Y empezamos otra vez a escribir gente, a escribir alumnos y empezamos a impulsar el preparatorio. ¿Y ya no continuó usted entonces en la secundaria? No, ya no me quedé aquí. ¿Y en qué año empieza a dar clase en la prepa entonces? En la prepa yo empecé a trabajar en el 1980. Y bueno, ahí su práctica, la primera semana, digamos, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Cuando dio clases en la prepa. En la preparatoria, yo empecé trabajando en la preparatoria central nocturna de la UAS. Yo entré ahí como en el 79.
y hice un examen de oposición. Y como estaba ahí Rodrigo Vega, y él fue el que me recomendó ahí. Entonces hice examen de oposición ante la Comisión Mixta de Admisión, Inscripción y Promoción de la UAS. Y lo aprobé, entonces me dieron horas en grupo. Y empecé trabajando ahí y ya después me vine a trabajar aquí en la... Toda su carga. Empecé trabajando con grupos aquí, con horas. Y posteriormente renuncié a la prepa central y me quedé con la carga de Culiacán. ¿Pero tenía las dos? Hice una permuta. De allá se vino para acá entonces. Me vine aquí a la preparatoria de aquí de Culiacán. Ahí en la prepa, ¿qué compañeros tuvo? Ahí, maestros, pues estuvo el profesor Francisco Muñoz, Jesús Quiroz, estuvo Adrián, profesora Adriana, profesora Marina, profesor 5, el doctor 5. Jaime. El doctor 5, Rodolfo 5. Él es papá de Perlita, no sé si Perlita estuvo aquí en la secundaria. Ella es doctora. Sí, pues sí saben los compañeros esos y ahorita se me escapan otros nombres de los compañeros. Ahí cuando está en la preparatoria, ¿qué edades tenían los alumnos aquí? Aquí en la prepa, pues tenían como unos, entraban como de 14, 15 años más o menos. ¿Y cómo era su condición socioeconómica, digamos? De los muchachos. Ajá. Pues era diversa, ¿no? Pero la mayoría yo creo que predominaba pues el sustrato más bajo, o menos pudiente, ¿no? Son hijos de campesinos, de obreros. Era raro que iba de una familia solvente. Aquí, mientras usted estuvo estudiando en la prepa, ¿dónde se asistía? ¿Dónde vivía? Aquí me quedaba con una tía, aquí en Culiacancito. Ahí me quedaba con ellos, me quedaba en la Higuerita con otra tía y así. En el Pinole, otro lugar que está para acá también con otra tía. Y me acoplé muy bien con algunos compañeros estudiantes. Y me quedaba en su casa a veces. Yo fui de las personas que anduvo fluyendo por todos lados. Cuando me daban la oportunidad, ahí me quedaba. ¿Vivía con sus papás aquí? ¿Tenía sus papás? Mis papás vivían en la parcela, como a 5 kilómetros de aquí, como a 5 kilómetros de la Higuerita. Y pues ahí estaba yo vivía con ellos, pero pues prácticamente cuando yo empecé a estudiar la secundaria me salí de ahí como a los 12, 13 años más o menos y me vine a vagar, me vine a buscar los estudios. Y pues en mi cabeza mi idea era que yo tenía que estudiar, a mí me gustaba mucho estudiar la escuela y mi idea era estudiar. Entonces yo dije, pues me tengo que salir de aquí, con muchas necesidades, con mucha pobreza, pero pues le eché ganas, trabajando. Yo aprendí a trabajar desde los 6, 7 años en lo que era el campo. Y aparte de la docencia, en esos primeros años, los 70, 80, ¿tuvo otro trabajo usted? No. Solamente docencia. Nada más. Lo poquito que nos daban para los pasajes de la escuela, eso ya me ayudó un poco más a mí. ¿Qué materiales utilizaba usted? ¿Materiales de trabajo? ¿Para su clase? Para la clase, pues prácticamente libro, en eso me basaba y sacar apuntes, hacer síntesis de libros, preparar los temas en mi libreta y estudiarlos, repasarlos sobre todo. O sea, yo lo que hacía era, decía, bueno, sigue este tema, lo agarro, lo preparo, lo saco, hago muchos ejercicios, lo practico bien y me lo llevo ya dominado a la escuela, ¿no? Y era la forma como trabajaba. Vamos a trabajar sobre este tema, por ejemplo, suma de quebrados, y pues
órale, traigo tantos ejercicios, se los explicaba el primero, y ya pregunten dónde no lo entienden, qué pasó, y ya a partir de ahí resuelven el ejercicio. Pues era la forma como trabajamos. ¿Les estaban en la secundaria? ¿Les dio alguna vez libro la SEP? No, no. En ese entonces no teníamos ese apoyo, no había ese apoyo. ¿Y en la preparatoria? No, tampoco. En los primeros años no, ya después al último sí. Ya cuando yo me fundé, ya la DGP elaboraba todos los materiales. Ya nada más íbamos por ellos y ya los muchachos a trabajar. ¿Nada más trabajó en esta escuela, en esta prepa? En la prepa central nocturna, trabajé en la prepa de La Palma, trabajé en la prepa El Tamarindo, trabajé en la secundaria del Tigre, que también era popular. ¿En qué año fue? Eso fue en el 77, 78 más o menos, allá en el Tigre, en Juan Aldama el Tigre. Y aquí en esta prepa, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos años? Aquí desde el 81 más o menos, 80, 81, hasta tengo 10 años jubilado. 2009. Hasta el 2000, 2008. ¿Y en la secundaria, cuando estuvo aquí, algún maestro le gustaba declamar? Perdón. ¿Algún maestro le gustaba declamar o cantar de aquí los compañeros? Cuando estuvimos aquí en la secundaria, trabajó, no había. ¿O que escribiera cuentos o algo en el periódico mural? No. Básicamente, ¿qué hacían los maestros? Era gente, los que trabajaban aquí eran muchachos jóvenes que estaban estudiando, pero eran así de, como dijera, de carrerita, pues, o sea, venir a dar la clase porque era el servicio social que ellos requerían, dar su clase y irse. ¿Y en la preparatoria? Pues en la preparatoria ya ahí se asignó un maestro de danza, era lo único que había de danza. ¿Usted estuvo afiliado al sindicato, al CENTE? No, al CENTE no, al sindicato de la UASI, al Esteguas. ¿Algo más que quiera compartir? Pues solamente decirle que esta escuela se hizo pensando en los jóvenes que tuvieron una oportunidad para estudiar. Y yo fui una de las personas que fui afortunado cuando supe que se iba a abrir una escuela secundaria en Culiacancito, porque no lo había en aquel entonces y la mayoría de los que salíamos de primaria era ir a trabajar al campo con los papás, a incorporarse al trabajo del cultivo de las plantas, y no había oportunidades. Era raro el que podía seguir estudiando, que había que trasladarse hasta Culiacán, allá pagar los estudios, y pues aquí la mayoría de la gente era trabajo. Entonces yo fui una de las gentes afortunadas, porque incluso a pesar de no tener nada, de no contar con recursos, tuve la oportunidad de ser secundaria. Después tuve la oportunidad de estudiar preparatoria, y ya estando en la prepa, ahí me gustaba mucho el voleibol desde muy chico, desde la primaria. Me incorporé a la selección juvenil de la preparatoria, el maestro de educación física nos jaló para allá, y participé en la selección de la UAS, y me tocó ir a jugar a un nacional a Oaxaca, representando a la Universidad de Sinaloa. Y pues viajé por muchas partes, gracias al voleibol. No traía dinero, pero sí me iba, viajaba, conocí Oaxaca, Guadalajara, México, Tepic, Mazatlán, Guasave, Mochis. O
sea, recorrí varias partes de la México. La primera vez que salió ahí, ¿a dónde fue? La primera vez que salimos a Mazatlán, luego Tepic, luego Guadalajara y después nos fuimos al Nacional a Oaxaca. Estuvimos una semana. Ya trabajaba como maestro yo. ¿En qué año fue? Eso fue como el 75, 76. Muy bien. ¿Un recuerdo triste que tenga en la docencia? Un recuerdo triste. Como Que algo que hacen, que le traiga un recuerdo para que lo vea como algo triste. pues uno de los recuerdos tristes fue perder a un compañero precisamente, un muchacho que estuvimos juntos en la primaria, estuvimos juntos en la secundaria, estuvimos juntos en la prepa, entramos a trabajar aquí, él daba matemáticas y entramos a trabajar a la prepa juntos. Y como al año de haberse incorporado a la preparatoria, a la universidad, tuvo un accidente y él falleció. Él era Jesús Heriberto Sobanco Félix. Él daba matemáticas, un chavo muy joven, y en un accidente murió. ¿En qué año murió? Eso fue como en el 83 más o menos, 82. ¿Trabajaba aquí él? En la prepa, en la preparatoria. ¿Y un recuerdo muy alegre que tenga como docente? El recuerdo alegre que tengo de aquel entonces fue cuando logramos que esa escuela se hiciera federal. Para nosotros era un objetivo que pues, el gobierno del estado, a través de los impuestos que le quitaba al pueblo, tenía que hacerse cargo de la educación de la gente. Y esos fueron una de las alegrías que tuvimos. Después de tantos movimientos que hicimos, porque nosotros tomamos la SEP federal, allá en Culiacán, con todos los alumnos y los padres de familia, nos instalamos ahí. Al siguiente año nos dijeron se va a hacer federal para que ya no haya estos movimientos. Y sí logramos. Pues parte de las alegrías que tenemos. Y de ver crecer a mis hijos y de tenerlos como profesionistas, porque todos mis hijos son profesionistas. Y salieron de aquí de la secundaria y estudiaron la preparatoria también aquí y se fueron a sus carreras profesionales. Tengo 4 hijos y los 4 están preparados. Pues muchas gracias. Gracias a usted.